En muchas selvas del sur de México, el ocelote todavía camina de noche, como si nada estuviera cambiando. Sigue marcando árboles, cruzando veredas, cazando entre la sombra espesa. Pero hay algo que ya empezó a romperse bajo sus patas. La selva, que parecía infinita, ahora está quedando partida en pedazos. Durante mucho tiempo, en el sureste de México, existía una sensación muy clara. La selva era demasiado grande para romperse. Si alguien ha viajado por la carretera que atraviesa la selva Lacandona en Chiapas, lo entiende de inmediato. Kilómetros y kilómetros de verde espeso, humedad pegándose a la piel, árboles que parecen no terminar nunca. En un lugar así, imaginar que un depredador mediano como el ocelote pudiera quedarse sin espacio parecía absurdo. Y durante décadas, en efecto, no fue un problema. El ocelote no necesita territorios gigantes como el jaguar. Se mueve bien entre vegetación cerrada, caza roedores, aves, reptiles, y sabe desaparecer entre raíces y sombras. Es un animal hecho para ese laberinto verde. Pero aquí aparece el primer detalle que cambia la historia. El ocelote no depende de que exista selva. Depende de que la selva esté conectada, de que los caminos naturales entre un territorio y otro sigan funcionando, y ese tejido invisible empezó a romperse sin que casi nadie lo notara. La ruptura no llegó como un desastre repentino, llegó en forma de líneas. Primero fue una brecha abierta para sacar madera, luego un camino de terracería para conectar comunidades. Después, parcelas nuevas para ganado o para sembrar palma y maíz. Visto desde el suelo, cada cambio parecía pequeño. Un claro aquí, un potrero allá, otro tramo de carretera avanzando entre los árboles. Pero visto desde arriba, el patrón empezó a cambiar. Lo que antes era un bloque continuo de selva comenzó a fragmentarse en piezas. Manchas de vegetación separadas por campos abiertos, cercas y caminos. Y para un animal como el ocelote, esa diferencia es enorme. El ocelote no cruza espacios abiertos con facilidad. Es un cazador de sombra, de cobertura, de movimiento silencioso bajo ramas bajas. Cuando la selva se rompe, su territorio también se rompe. Los corredores naturales que conectaban un área con otra empiezan a desaparecer. Y aquí aparece el primer efecto real. Poblaciones que antes estaban conectadas comienzan a quedar aisladas. El ocelote es un maestro del sigilo. Sale cuando la selva baja el volumen, cuando el calor empieza a ceder y los sonidos cambian. A esa hora casi nadie lo ve. Se mueve pegado al suelo, entre raíces, troncos caídos y lianas. Sus manchas no son decoración, son camuflaje perfecto para la luz rota que cae entre las hojas. Durante siglos, ese estilo de vida funcionó de maravilla. Pero cuando la selva empieza a romperse, el ocelote se enfrenta a un dilema silencioso. Para encontrar pareja, para buscar nuevo territorio o incluso para seguir presas, a veces tiene que cruzar espacios que antes no existían. Carreteras, caminos anchos, franjas abiertas de cultivo, y ahí ocurre algo que antes era raro en la selva profunda. El ocelote queda expuesto, no solo a humanos, sino a vehículos. En varias regiones del sureste mexicano, los atropellamientos se han vuelto una señal clara de que el paisaje ya no funciona igual. Un ocelote no necesita dominar montañas enteras como el jaguar, pero tampoco vive en espacios pequeños. Cada individuo usa un territorio que puede extenderse por varios kilómetros de selva continua. No es un capricho, es la distancia necesaria para encontrar presas suficientes, evitar conflictos con otros ocelotes y mantener rutas seguras dentro de la vegetación. Mientras la selva era un bloque grande y conectado, ese sistema funcionaba casi sin fricción. Un ocelote podía desplazarse, otro ocupar un espacio cercano, y las poblaciones se mantenían enlazadas como piezas de un mismo tejido. Pero cuando la selva se fragmenta, ese equilibrio empieza a tensarse.
Un territorio que antes se conectaba con otros, ahora termina en una cerca, en un campo abierto o en una carretera iluminada por la noche. Y aquí aparece un problema que casi no se percibe desde fuera. Los ocelotes empiezan a vivir más aislados. Menos intercambio, menos movimiento entre poblaciones. En muchas comunidades del sureste mexicano hay personas que han vivido décadas junto a la selva sin haber visto jamás un ocelote de cerca. No porque no exista, porque es un fantasma del monte. Camina cuando la mayoría duerme, se esconde cuando escucha pasos y entiende perfectamente dónde termina el territorio humano. Esa discreción lo ha protegido durante mucho tiempo. A diferencia de otros depredadores más grandes, el ocelote rara vez entra en conflicto directo con la gente. No ataca ganado grande ni representa una amenaza visible. Pero esa misma invisibilidad tiene un efecto curioso. Cuando el sistema empieza a fallar, casi nadie lo nota. No hay noticias, no hay alarma pública, solo señales pequeñas que aparecen poco a poco. Cámaras trampa que registran menos individuos. Rutas donde antes había actividad y ahora no aparece ninguno. Y aquí ocurre algo interesante. El ocelote sigue estando en muchas selvas mexicanas, pero cada vez en fragmentos más separados. La selva funciona como un tejido. No es solo un conjunto de árboles, es una red continua donde los animales se mueven, cazan, se reproducen y desaparecen sin dejar rastro. Mientras ese tejido permanece entero, incluso especies discretas como el ocelote pueden sostener poblaciones estables durante generaciones. Pero cuando empiezan a aparecer huecos, el problema no es solamente la pérdida de espacio. El problema es la desconexión. En el sureste de México ya existen zonas donde la selva quedó dividida en parches separados por potreros, cultivos o carreteras. Desde lejos todavía parece selva, verde por todos lados, pero al acercarse uno descubre que esos fragmentos ya no se tocan. Y para un animal que depende de la cobertura vegetal, cruzar entre ellos se vuelve cada vez más difícil. Aquí ocurre algo que cambia toda la dinámica. Los individuos quedan atrapados en pequeñas islas de vegetación, y cuando las poblaciones quedan aisladas demasiado tiempo, el sistema empieza a debilitarse. Hay una escena que varios investigadores han visto repetirse en diferentes puntos del sureste mexicano. Colocan cámaras trampa en un corredor de selva que durante años funcionó como paso natural para felinos pequeños. Durante semanas aparecen registros, un ocelote cruzando entre raíces, otro marcando un tronco, a veces incluso una hembra con cría siguiendo el mismo sendero. Luego algo cambia alrededor del lugar. Se abre un potrero cercano, se ensancha un camino, aparece una nueva franja de cultivo y el corredor deja de funcionar. La vegetación sigue ahí, pero el movimiento desaparece. Las cámaras continúan activándose, solo que ahora registran silencio. Este es uno de los puntos más delicados de toda la historia. El ocelote no necesita que desaparezca toda la selva para empezar a perder terreno. Basta con que se rompan los caminos invisibles que conectaban un fragmento con otro. Cuando esos corredores se pierden, el animal sigue existiendo, pero cada vez en espacios más cerrados. A pesar de todo, el ocelote no ha desaparecido del sur de México. En muchas partes de la selva lacandona, en regiones de Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán, todavía camina bajo la vegetación como lo ha hecho durante generaciones. Las cámaras trampa siguen captando sus pasos silenciosos entre hojas húmedas y raíces torcidas. Eso significa algo importante. El sistema todavía respira, pero no con la misma fuerza. Donde antes había grandes extensiones continuas de selva, hoy quedan mosaicos más frágiles, territorios donde el equilibrio depende de que ciertos corredores sigan existiendo. Y aquí aparece la parte más incómoda de entender. El ocelote no está desapareciendo de golpe.
No hay una escena clara donde el animal simplemente se esfume. Lo que ocurre es más lento. La selva sigue en pie, pero cada vez más fragmentada. El felino sigue ahí, pero cada vez con menos caminos seguros para moverse. Cuando uno escucha que una especie está en riesgo, imagina inmediatamente al animal desapareciendo. Pero en el caso del ocelote, la historia empieza mucho antes. No comienza con la ausencia del felino. No estamos viendo desaparecer al ocelote de México. Lo que estamos viendo es algo más sutil. La selva que permitía que su vida funcionara completa está empezando a romperse. No dramatizamos la extinción, mostramos exactamente cómo ocurre. Y cuando uno observa el proceso completo, la magnitud se vuelve imposible de ignorar. Si quieres seguir analizando estos procesos con calma, aquí seguimos revisándolos uno por uno. Dime qué especie de México vale la pena mirar con lupa, pero con región específica.